de la gran cantidad de personas que está esperando el colectivo porque hay menos frecuencia y todo este conflicto que ya comenzaba el año pasado en diciembre y que se ha agravado sobre todo en esta semana con el anuncio de los empresarios de reducir aún más el servicio de transporte en el Gran Resistencia debido a que según ellos no les cierra los costos y se viene también dentro de muy poco una actualización tarifaria. Para hablar de esto está con nosotros el defensor del pueblo de la provincia del Chaco, Bernardo Boloc. Gracias por venir. Bueno, ¿cuál es el cuadro de situación en la ciudad de Resistencia con este tema del transporte? Muy difícil porque hay que explicarle al vecino del área metropolitana de Resistencia que ayer se encontró saliendo de trabajar, que el colectivo no pasaba. Entonces es muy dificultoso tratar de entender la ciudadanía lo que está pasando a nivel político, porque vamos a partir de un escenario que es acá lo que se está discutiendo por parte de algunos sectores o el sector empresario es que la tarifa estaba muy baja. El boleto que paga el usuario acá en la ciudad de Resistencia es baja. Y que si uno lo compara con lo que pasa con otras ciudades y con el proceso inflacionario que estamos viviendo, y seguramente quedó baja 85 pesos. Pero no hay que mirar solamente el valor desde el punto de vista de si es mucho o es poco, sino en cómo eso va a repercutir en la economía familiar. Claro. Entonces, esto que está pasando con el transporte no es que está pasando ahora, ya viene hace meses, donde el servicio se empezó a resentir en frecuencias, en cantidad de unidades, en ramales que de un día para el otro prácticamente se pusieron a una situación mínima de cumplimiento, unidades que no estaban en buenas condiciones, etcétera. Y en este contexto de estamos por tener dos audiencias públicas, tanto el día 26 de febrero como el día 28 de febrero, para discutir el nuevo valor del costo de tarifas, nos encontramos con esta medida que es claramente para perjudicar a la gente. O sea, no hay ninguna otra explicación lógica, que es joderle la vida a la gente, tratar de presionar, con el mayor de los respetos, pero es presionar a 5 días de tener una audiencia pública a una persona donde hoy ya tampoco las alternativas al colectivo son tantas. Porque antes decíamos, bueno, nos subimos a una moto y arreglamos. Pero con el aumento extraordinario que ha tenido el combustible, eso de a poco deja de ser una opción. El remis prácticamente no es una opción hoy viable, tampoco para el propio laburante que tiene que sortear costos altísimos de mantenimiento de un remis. Entonces estamos en una situación compleja y bueno, ahora vamos a ver la frutilla del postre, que esto obedece claramente a un escenario nacional. Claro, y pensaba yo que en la semana que viene o la otra comienzan las clases en toda la provincia y ahí los chicos tienen que ir al colegio, los chicos tienen que ir a la facultad, la gente empieza a trabajar, como que comienza el año en marzo. ¿Qué va a pasar con un servicio así? Es la gran pregunta porque hoy en medios periodísticos, y bueno, también nos había llegado a la Defensoría un pedido de informes que habíamos hecho del estudio de costos, que Claro. es básicamente lo que se lleva a una audiencia pública para determinar un valor determinado de un servicio, en este caso el servicio público de transporte de pasajeros, el colectivo básicamente. Acá estamos hablando de una tarifa plana, es decir, no el valor final, pero sí la tarifa a discutir, que la propia Subsecretaría de Transporte de la provincia está estableciendo entre 1.070 y 1.120 pesos aproximadamente. Sí. Eso no va a ser el valor final, va a ser seguramente, a eso hay que determinar la cantidad de subsidios, que van a ser en este caso provinciales. Entonces, a esa tarifa plana, más subsidios, vamos a llegar a un valor final que algunos están pidiendo cercano a los 800 pesos. Imaginemos eso en una economía familiar absolutamente deprimida como la que estamos teniendo, con paritarias claramente por lo bajo de ese monto. Entonces le vamos a decir al que el usuario del transporte colectivo que de un día para el otro pague, ¿cuánto? ¿800% más? El valor de una tarifa de 85 a 800 pesos sin escala aproximadamente, que es lo que se quiere hoy discutir. Pero esto también tiene que ver con lo que está pasando a nivel nacional, con esta decisión arbitraria, con esta decisión irracional de quitar los subsidios y el fondo compensador del transporte a las provincias y a los municipios, donde ponen una situación de rehenes a las autoridades encargadas del tema de transporte, a los propios empresarios, que obviamente con esta quita del subsidio que de alguna manera ayudaba a tener condiciones de vehículos aptas, frecuencias razonables, también afrontar el sueldo de los trabajadores, hoy se encuentran en esta incertidumbre, ni hablar del propio laburante, del sistema de colectivos. Entonces, a tu pregunta, Juan, el escenario es complejo y el que está en el último sector es aquella persona que utiliza el colectivo para ir a estudiar, para ir a trabajar, para movilizarse y al que lamentablemente hoy la respuesta es que seguramente va a pagar de más y que encima de pagar de más va a tener que viajar cada vez peor.
Así es, bueno, la semana que viene se va a venir precisamente esta audiencia. ¿Ustedes han podido analizar este estudio de costos? ¿Van a ir con su propia mirada, con sus técnicos? ¿Cómo van a plantear su estrategia en esta audiencia pública que después termina siendo no vinculante en el sentido de que después es el Estado o el gobierno en realidad el que termina fijando la tarifa? Sí, nosotros frente a cada audiencia lo que hemos planteado era la conveniencia o no de los aumentos. El estudio, si uno lo mira, está bien desde el punto de vista técnico, sí fue presentado bastante extemporalmente, no en el plazo de 30 días como se establece, sino que se lo presentó casi una semana antes. Acá lo que hay que discutir, más allá de los componentes técnicos, porque es cierto, el combustible aumentó desde noviembre, pero fundamentalmente diciembre del 2023, a precios casi ridículos. Los costos de mantenimiento a precios desorbitantes. Mantenimiento a unidades o pensar en nuevas unidades es casi utópico. Sí. El sueldo de los trabajadores también. Entonces lo que nosotros vamos a plantear es, frente a este escenario hay que tener en cuenta la capacidad económica de los usuarios. No mirar solamente si el boleto es alto o es bajo, sino si ese usuario puede pagarlo, si ese usuario tiene capacidad de afrontar algo que se le puede ir un 25, un 30% de su sueldo mensual. Y otra cosa importante frente a este escenario, que de cara a la audiencia pública, nosotros hemos pedido de forma urgente a las autoridades de transporte de la provincia que convoque a una mesa de trabajo dentro de la Defensoría que nos ofrecimos como mediadores con los distintos actores del sistema para tratar de tener una respuesta y que el transporte de colectivos no quede con menos frecuencia, no quede con la quita de algunos ramales que se ha anunciado, no quite con un servicio casi reducido a partir de las 20, 30, 21 horas, porque acá le estamos complicando la vida al laburante, al estudiante y a aquella persona que utiliza al transporte público. Así es. Bien, y hablabas acerca de que bueno, esto tiene que ver con una consecuencia de decisiones del presidente. Recordemos que después de caer la ley Ómnibus, el gobierno nacional decidió, en represalia entre comillas, hacia los gobernadores sacar este subsidio al transporte, entre otras medidas que ha tomado en contra de las provincias. ¿Qué se discute a nivel nacional en torno a estas decisiones que nos afecta sobre todo a las provincias del interior? Bueno, el transporte público está en crisis en todo el país. Por ejemplo, en la ciudad de Paraná, el transporte se está cortando a las 15 horas. En la ciudad de Mar del Plata se estableció un boleto superior a los 1.000 pesos. Bueno, ni hablar de lo que pasó en la ciudad de Corrientes, donde con muy buen criterio el gobernador salió a plantear ya la emergencia del sistema de transporte público, porque van a ser las provincias las que tienen que afrontar estos gastos del subsidio. Claro. Es decir, y es lo que nosotros le hemos planteado a las autoridades provinciales. Acá hay que trabajar en conjunto, independientemente de cuestiones ideológicas o partidarias. Lo que está en juego es la calidad y la salud del transporte público de pasajeros, que no es algo menor. O sea, no es que paguen más para que el servicio sea mejor. No, hay que ver cómo eso va a impactar en el bolsillo de la gente. Tampoco caer en prácticas que, insistimos, hacer esta suerte de reducción de servicio a 4 días en la audiencia pública es bastante llamativo, es bastante sorpresivo y pone en una situación de vulnerabilidad todavía mayor a aquel usuario del transporte que ya no venía viajando bien. Y ahora encima va a tener que pagar seguramente de más por un servicio que no sabemos si va a ser mejor. Entonces, frente a lo que está pasando hoy a nivel nacional, hay que tratar de trabajar de forma conjunta, plantear los reclamos a la nación, evitar que esta quita del subsidio se continúe en el tiempo, porque además agrieta la diferencia que existe entre el servicio de transporte del área metropolitana de Buenos Aires versus las provincias. Es así. ¿Y qué piensa la gente en el laburante que ve depreciado su sueldo, sus ingresos con la devaluación, con que todo sube, todo continuamente y que encima el servicio esté reducido, que si uno termina de trabajar a la noche tiene que ver si tiene que volver en remis o tiene que esperar una hora colectiva? Ayer yo veía a la mañana temprano cuando venía para acá un montón de gente, me había llamado la atención un montón de gente en las paradas. Esa gente tiene que cumplir un horario, tiene que ir a su trabajo y no hay una mirada hacia el usuario, por lo menos en este momento. No hay una mirada, hay una desprotección hacia el usuario, hacia los consumidores en general. Bueno, también son decisiones políticas que se van tomando. A nivel nacional, la Secretaría de Comercio lo único que ha hecho en este tiempo es derogar normas que, entre comillas, atentan a la libre competencia. Ese derogación de normas implica que hoy la prepaga no esté obligada a decirte que va a aumentar mes a mes el precio de tu cuota, lo mismo el seguro del auto, lo mismo la escuela privada al que pueda mandar a sus chicos. Es decir, esta desregulación, este DNU, como le decía un colega, vino realmente a desacoplar y a molestar la vida diaria de los ciudadanos argentinos, el ciudadano a pie.
vino a querer entender una lógica de país que no funciona en ningún lado, y acá el que está pagando es el laburante, es el estudiante de cara al 4 de marzo cuando arranque el ciclo lectivo. Por eso hay que buscar la creatividad, el ingenio. Lamentablemente las provincias, y más el caso como la nuestra, va a tener que salir a subsidiar todavía más para que el valor del colectivo sea pagable. Entendemos que está por ahí bajo en nuestra provincia si uno lo compara con otras jurisdicciones, con otras geografías. Pero no podemos pensar solamente que saltando de un 200, un 400, un 60%, cómo le va a repercutir a la familia y sobre todo qué tipo de servicio vamos a tener. Porque si vamos a tener el mismo servicio que venimos teniendo y realmente el aumento que se haga no va a servir absolutamente para nada. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, nosotros nos vamos a una brevísima pausa con la información.